El origen del culto a San Judas ocurre al sur de Chicago, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, a inicios del siglo pasado. Y bueno, esta iglesia fue construida en los años 20 por migrantes mexicanos, y en aquellos tiempos era encabezada por un sacerdote de nombre James Tort. El padre Tort nació en Barcelona e incluso vivió en México hasta que se vio obligado a huir del país en 1914 a causa del conflicto revolucionario. Ya en Chicago, muchos de los feligreses del cura eran obreros de las fábricas de acero en la zona. Cuando la depresión de 1929 golpeó a la gente trabajadora de Chicago, abrió las puertas de su iglesia a los más necesitados y mandó a poner un santuario a su santo preferido, que era San Judas. Y en febrero de 1929 se dio la primera solemne novena en el Santuario Nacional de San Judas. La aceptación experimentada entre la congregación pues fue excepcional, y al poco tiempo se corrió la voz sobre un tal San Judas que hacía milagros a los afligidos por circunstancias desesperadas. Y en aquellos tiempos tan difíciles no había escasez de angustia y sufrimiento. El 28 de octubre de aquel año, más de 1000 personas acudieron al santuario para celebrar la fiesta de San Judas y asistir a su misa. Que el día de San Judas es el 28 de octubre, y pues es el día que hasta actualmente hoy San Judas hacen pues fiesta y van a su misa este día. Pero en este caso ellos van al San Hipólito, que es donde la Ciudad de México, que es donde pues ellos lo han tomado como el templo de San Judas, o el lugar para llevar a cabo la celebración a este santo. Bien, se puede argumentar que la devoción a San Judas es síntoma del fenómeno migratorio, ya que Chicago, pues la tercera parte de la ciudad, tiene una fuerte presencia hispánica. De acuerdo a un censo en 2016, el 30% de la población son latinos. La iglesia, por supuesto, jugaba un papel importante en el extenuante proceso al que todo inmigrante debe de someterse para ajustarse y acoplarse al estilo de vida de la comunidad local. Formar parte de la cultura chicana. No debe ser sorpresa que San Judas haya sido adoptado en las ciudades fronterizas como un santo de las causas perdidas. Mucha gente en situaciones marginales se entrega a la devoción, particularmente en lugares azotados por la violencia del crimen organizado. De manera curiosa, San Judas también ha sido incorporado al folclore del AMPA, y bueno, compartiendo espacio en la vitrina con ídolos profanos o de otro tipo, que serían como Jesús Malverde y la Santa Muerte. El saldo de muerte en los últimos 10 años es evidente y suficiente para que esta paradoja no caiga en el marco de reflexión del integrante de un cartel. Pero esta disonancia se debe a la ignorancia, al cinismo y más bien la narcocultura que ha transformado a San Judas en un ídolo con efecto apotropaico. En otras palabras, pues se podría decir que es una figura que está cargada con las mismas propiedades mágicas de un talismán o un amuleto, y su función consiste pues en proteger al que posee este imán o símbolo, bueno, talismán de San Judas, y pues para protegerlo de los disparos, de las emboscadas, de las persecuciones, y concederles el milagro de seguir con vida un día más. Días festivos. De acuerdo con el santoral de la Iglesia Católica, el cual designa las fechas dedicadas a los santos y mártires, el 28 de octubre es el día de San Judas Tadeo. Para fijar los días, la Iglesia se apega a la costumbre paleocristiana de conmemorar al santo en la fecha del aniversario de su muerte, por lo que San Judas Tadeo
habría muerto martirizado un 28 de octubre. Sin embargo, desde hace varios años en nuestro país también se le venera cada día 28 del mes, siendo uno de los santos con más popularidad entre los fieles católicos. Los feligreses acuden a San Hipólito y no a una iglesia que conlleve el nombre de San Judas Tadeo. La razón de esto es porque, aunque este recinto religioso no tiene el nombre del personaje, alberga la imagen más venerada de él, lo que lo convierte en su principal sitio de culto. La escultura de San Judas Tadeo llegó al lugar en 1955 y fue colocada detrás del púlpito. Sin embargo, su popularidad y milagros fueron tales que en 1982 fue movida al altar principal. En este día se reúnen miles de personas para dar gracias al santo y para pagar mandas por los milagros que San Judas Tadeo les realizó. Entre los casos que algunas personas realizan para de alguna forma pagar los milagros son llevar comida y agua a los peregrinos y a los visitantes de la iglesia. Con motivo de su celebración, realizan bailes, llevan mariachis, velas y adornos, posteriormente a la misa que se da por la tarde. Mientras que el 28 de cada mes su desplazamiento es facilitado por el transporte público, los jóvenes utilizan como medio principal el servicio de transporte colectivo. Esto debido a que la iglesia se encuentra ubicada cerca de una de las estaciones del metro. Aunque su peregrinaje no es tan largo y cansado como en la fiesta patronal, siguen llevando consigo su imagen. En estos actos de peregrinaje y como cumplimiento de su manda, ofrecen una ofrenda como agradecimiento al patrono por el favor recibido. Algunos devotos obsequian reliquias como flores, veladoras, imágenes de San Judas y algunos feligreses reparten comida a los peregrinos que van llegando al recinto. Costumbres del día con día. Al comenzar el día, los feligreses van a su altar y se persignan, de la misma forma al salir de casa y cuando regresan. Por las noches hacen oración agradeciendo y pidiendo por las situaciones difíciles y desesperadas. Para ello recurren a ciertas oraciones que han sido escritas. Creencias. Los feligreses pueden seguir a más dioses aparte de San Judas Tadeo, ya que es parte de la religión católica y no tiene restricción alguna de esta creencia. A diferencia de otras religiones derivadas del cristianismo, esta acepta el culto a las imágenes y a los santos. El San Judas Tadeo bueno y el malo. Los comerciantes venden figuras de San Judas Tadeo de diferentes tamaños y también con diferentes elementos. Una de las diferencias que llama más la atención es el lado en el que se ubica el bastón que el santo lleva en una mano. En algunas figuras lo carga con la mano derecha y en otras con la mano izquierda. Esto ha generado diferentes mitos entre los creyentes, quienes dicen que el San Judas Tadeo, que tiene el bastón del lado izquierdo, es el patrono alabado por los narcotraficantes, los secuestradores y los ladrones. Por otra parte, el que carga el bastón del lado derecho es el de la gente buena. Sin embargo, esto es falso. De acuerdo con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, subdirector de Radio y Televisión de Arzobispado de México, quien explicó que ese es un mito que ha creado la gente ignorante. Dijo que la razón por la que existen dos figuras diferentes es por la piratería, ya que cuando se imprimían las estampas del santo, los falsificadores copiaron la imagen y la invirtieron. Por eso hay dos versiones diferentes de la figura de San Judas. Su relación con el crimen. San Judas Tadeo es conocido popularmente por ser el patrono de las causas perdidas, ya que logra milagros casi imposibles.
Últimamente se le ha relacionado con los criminales y los narcotraficantes. Ante esto, en el 2008, los Arquidiócesis Primada de México tuvo que aclarar que no es el santo de los delincuentes. En un comunicado explicaron que por todos es sabido que muchas personas que delinquen consideran a San Judas como su santo patrono, pero claro que San Judas Tadeo de ningún modo se vería en el cielo intercediendo ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de Cristo, entre ellos violentando los preceptos de no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Ceremonias. Esta se lleva a cabo los días 28 de cada mes, en el cual el templo se permanece abierto desde las 8 hasta las 22 horas. Se llevan a cabo confesiones, bendiciones de objetos religiosos y el Santo Rosario. A las 16 horas se celebra con imposición de manos, que es la veneración de las reliquias y bendiciones. A las 19 horas, Santa Misa con imposición de manos. Igual se venera las reliquias y las bendiciones. Y la fiesta patronal. Esta se realiza cada año el día 28 de octubre y esta se celebrará la fiesta patronal de San Judas Tadeo. Hay un ritual que se realiza para casos difíciles y desesperados, en la cual la oración se reza durante 9 días consecutivos y se le enciende unos minutos durante estos días, una vela de color verde y un incienso de San Judas Tadeo. Al finalizar esta oración se rezan 3 Padres Nuestros y un Gloria. También está un ritual para pedir ayuda. En este se coloca en un altar o espacio trabajado de ritual la figura o estampa religiosa de San Judas Tadeo y con él el resto de los ingredientes del ritual. Se enciende un incienso sándalo, sea una varita o copo, siempre con cerillos de madera. Nada de encendedores. Tras realizar esto, en un jarrón, florero o copa coloca las espigas doradas. Al velo dorado, úntale el aceite o esencia de ámbar por los lados y también encenderás entonces la vela o velón dorado, de igual manera con un cerillo de madera. En la hoja blanca de papel anotarás el favor que tú quieres resolver, ese caso que sientes que es complicado de cumplir. Déjalo ir con los demás. Ahora di lo siguiente en voz alta. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, tú que eres el bendito patrón de los casos difíciles y desesperados, ruega e intercede por mí y ayúdame con prontitud, pues me encuentro agobiado en esta hora de gran desdicha. También, mi muy sagrado San Judas Tadeo, socorro, visible y prontamente. No ignores mis peticiones, pues cuando acudo a ti con paciencia y la mayor de mis esperanzas, pues es grande tu bondad. Amén, amén, amén. La oración universal para San Judas Tadeo es la siguiente, que es: Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús. La Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda. Te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se te ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que puedas recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos. Te doy las gracias, glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso, y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. En la composición literaria, en esta se podría encontrar la epístola de Judas, que es un libro del Nuevo Testamento de la Biblia. El autor se identifica como Judas, el hermano de Santiago. Algunos han afirmado que Judas Tadeo, el apóstol, había sido el autor, pero ya en la época de Orígenes del siglo III había dudas en la Iglesia sobre su autoría y durante la Reforma Protestante reapareció estas dudas. Por su brevedad y el vigor de su polémica, la carta de Judas constituyó uno de los escritos más sorprendentes del Nuevo Testamento. Ningún pasaje ha sido usado por el leccionario de los domingos y festivos. Es un escrito polémico de estilo vibrante,
duro y amenazador, no exento a veces de ciertos rasgos extremos que resultan extraños al lector del Nuevo Testamento. El autor sale al paso de las doctrinas y de prácticas heterodoxas, pero no es fácil identificar a los responsables y difusores de la misma. Es posible que se trate de personas de la misma comunidad cristiana, cuyo comportamiento libertino y estilo de vida inmoral, unido a su elocuencia y capacidad persuasiva, resulta atrayentes para el resto de miembros de la comunidad cristiana. Es muy llamativo la relación de Judas con dos Pedros. También se encuentran las oraciones de noche a San Judas Tadeo. También se podría encontrar otra oración a San Judas Tadeo, el cual nos dice: apóstol glorioso de nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles como el dulce título de abogado de los casos desesperados, hazme sentir tu poderosa intersección, aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro, por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por tu amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intersección. Obténme de Dios, de las misericordias y de su Madre Santísima, la gracia que como ilimitada confianza te pido a ti. Padre mío, bondadosísimo, seguro que me la obtendrá siempre que convenga la gloria de Dios y bien de mi alma. Así sea. También, glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Esta se repite 3 veces y se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se identifica a los devotos a San Judas Tadeo? Entre los devotos que abarrotan el templo y las calles aledañas sobresalen grupos de jóvenes que llevan su imagen en brazos. Son adolescentes y muchachos que rodean los 20 años, de colores populares, vestidos con llamativos atuendos y colgados al cuello escapularios y dijes con la imagen de San Juditas, como lo llaman. Muchos son pandilleros y exconvictos que lo mismo profesan la fe en el santo de las causas perdidas y en la Santa Muerte, esa imagen lúgubre que llaman la Señora y que la Iglesia Católica rechaza. Los jóvenes, también conocidos como la juventud desplazada, estos son presentados regularmente en sus solicitudes a San Judas Tadeo como símbolo de las causas difíciles y desesperadas. Para ello, las solicitudes van de acuerdo a su edad y a su entorno social de existencia. Por ejemplo, se le pregunta a un joven por qué asistía al templo y por qué tenía devoción a San Judas Tadeo, el cual contestó: yo le pido para que me vaya bien en la escuela, ya que no puedo pasar mis exámenes. Jajaja, rió, es que no soy muy inteligente. En el cual intervienen 2 de sus amigas que le acompañaban diciéndoles: si eres bien pendejo, güey. Y él les contestó: cállense, pero también ustedes 2 viejas. Y nos siguió contestando: pero sí, amigo, por eso vengo, es que en la prepa está bien difícil y ahí en los bachos se ponen bien los rucos. Los jóvenes adultos son aquellos que se encuentran en las universidades y quienes suelen a temprana edad ya ser padres de familia. Es fácil reconocer que en las celebraciones a este santo se observan jóvenes padres de familia con edades oscilantes entre los 16 y los 25 años, con sus hijos de hasta 6 años. Los jóvenes que se le pueden entrevistar de este rubro comentaron que sus solicitudes son variadas, ya que le hacen al santo. Dichas solicitudes versan en 2 características esenciales: por un lado la de la salud y por el del otro del trabajo. Los adultos. Este sector es aquello que nació o vivió en la transición del declive del catolicismo como religión cultural mexicana, con el máximo estandarte que es la Virgen de Guadalupe. Es decir, ellos comenzaron a no ser bautizados y tener familiares que no pertenecían a la Iglesia Católica. Cada uno de los actores de este rubro está entre una edad de 29 a 60 años, el cual llegaron a referirse también que conocieron al santo y los milagros que él hacía a través de sus hijos. Así que la transmisión de fe tiene una lógica inversa a la tradicional. Individualmente, los devotos que podemos encontrar a lo largo de los días 28 se refieren
con anécdotas similares que han proporcionado la eficacia del santo en referencia al mismo y los favores que les han cumplido con ellos, ya que es común que este tipo de personas adultas lleven a sus hijos o vayan en familia. Los adultos mayores. Ellos presentan una gran diferencia a comparación de lo que hasta el momento se ha estado hablando. Estas personas que se pudieron entrevistar tienen opiniones encontradas. Unos conocen a San Judas Tadeo a partir de la Biblia y observan como una ofensa clarísima a Dios y al mismo santo con toda esta danza, vestimenta y demás. Otros lo ven como la mejor manera de celebrarlo, pues señalan que los verdaderos católicos no deben de hacer este tipo de celebraciones, deben de ser lo más cercanos a la religión católica, lo cual implica bautizar a los niños y hacer la primera comunión, casarse por la iglesia y no jurar en vano, y mucho menos acercarse a este tipo de adicciones que hay. Estos adultos mayores recuerdan bien ese proceso de cuando a San Judas Tadeo estaba en la capilla anexa al templo y lo pasaron al altar mayor. Llegan a presentarse a solicitar favores o dar gracias por su vida y la de sus allegados, vistiéndose como las ropas del santo. Los devotos que estudiamos hacen referencia a las personas que asisten a la iglesia de San Hipólito los días 28 de cada mes y en la fiesta anual celebrada el 28 de octubre a venerar a San Judas Tadeo. Durante la observación logramos reconocer a los tipos de fieles. Si observamos a estas personas a simple vista, podríamos decir que visten de forma común, usan ropa casual, pero si observamos con más detenimiento, podemos notar que existen grupos que visten de una forma en específica y estos los diferencian de los demás. El primer grupo podemos considerar que pertenecen a una clase media, tienen un empleo estable y son bien vistos por la sociedad. Asisten a la iglesia de San Hipólito, realizan prácticas religiosas institucionalizadas, como el escuchar la misa, persignarse, recibir agua bendita, entre otras. Las personas que asisten al templo en su mayoría oscilan entre los 25 y 45 años. No obstante, se pueden distinguir adultos mayores. Su vestimenta es de tipo casual, pantalón de mezclilla, playeras tipo polo, algunas personas usan traje sastre, zapato de vestir o casuales. Luego tenemos a los jóvenes comúnmente llamados chacas o reggaetoneros, los cuales asisten a San Hipólito y después realizan prácticas no religiosas o también conocidas como paganas. Lo que hace distintivo a este grupo social es su apariencia, en particular su vestimenta y los rasgos muy característicos de ellos. Tanto hombres como mujeres asisten y cumplen ciertas reglas que se han establecido entre ellos para identificarse. Los hombres portan como vestimenta pantalón de mezclilla tipo recto, el cual suele ser muy entubado el corte del pantalón, playeras blancas o negras, también sin mangas, que son conocidas como camisetas. En algunas ocasiones portan playeras con la imagen del santo y pueden usar otros colores, pero particularmente el negro es el más usado. El corte de cabello es muy corto, dejándose solo la coronilla de la cabeza con más cabello. Utilizan tenis tipo bota que son de material de charol, el cual es un material muy brilloso, o piel sintética. Por lo regular usan el color blanco en su calzado. En ocasiones llevan gorras con estampados llenos por estoperales o piedras de fantasía muy brillantes. Por otro lado, las mujeres portan ya sea pantalones de mezclilla, muy similar al de los hombres, o en su defecto usan faldas o shorts de mezclilla. Las blusas que usan son muy ajustadas a sus cuerpos. A lo que se refiere al calzado es similar al de ellos. En su rostro suelen abusar del maquillaje. Se peinan de cola de caballo, dejándose un fleco en su frente. También pueden usar el cabello planchado con trencitas, tupé o diademas con brillitos. Tanto hombres como mujeres utilizan los tonos más claros en su cabello, portando en sus rostros gafas oscuras o simplemente utilizan el armazón de los lentes. Se puede distinguir este nuevo accesorio como novedoso para ellos, ya que en otras ocasiones no portaban lentes.
Actualmente su estética está guiada por la moda que implantan los exponentes de su música favorita, a la cual agregan escapularios y demás artículos religiosos, además de usar tatuajes los cuales conmemoran al santo. Algo a destacar es que la ropa es muy característica de Fayuca. Este término no es más que la mercancía que no ha pagado impuestos, es decir, mercancía de contrabando. Algunas personas que son muy arraigadas a esta creencia suelen vestirse con prendas con los colores verde, el tono blanco e incluso dorado, que son colores que representan al santo así como a ellos, ya que suelen hacer promesas de vestirse así cada 28 si su petición se cumple. A este grupo lo podemos comparar con la vestimenta de otros, puesto que tienen similitudes como por ejemplo con los escatos, a los cuales se les reconoce tanto por practicar graffiti en paredes de la ciudad como por su vestimenta, la cual consta de ropa holgada, gorras de béisbol y tenis grandes, anchos y de suela grande. Del lenguaje que tienen y utilizan los creyentes de San Judas Tadeo. Comencé a investigar como tal lenguaje, lo cual no tuve muchos resultados positivos porque pues la mayoría de gente que cree en San Judas Tadeo tiene un lenguaje normal y tienen expresiones normales. Desde otro punto de vista, la mayoría de creyentes se relacionan hacia barrios peligrosos, donde hay delincuencia, donde hay inseguridad, donde hay drogadicción. Es por eso que pues se confundió en un principio y se mezclaba un poco con los otros grupos que se conocen como cholos, chairos. Entonces, con la ayuda de la maestra y con lo que investigué, los resultados que obtuve pues no eran complacientes. Entonces, con una compañera del equipo me asignó a una persona conocida que ella sabe que es perteneciente a esta comunidad de creyentes. La compañera me puso en contacto con alguien a la que yo le pregunté sobre esto. Ella me contestó que un lenguaje como tal no tienen, porque pues como ya mencioné, usan las expresiones normales. Le pregunté si en particular tenían frases, gritos, cantos. Una vez más me dijo que los cantos que se le hacen a San Judas Tadeo en la festividad que se le realiza el 28 no tiene nada en particular, ya que usan los mismos cantos que con los demás dioses y con las demás imágenes, pero entonces Cantos me dijo que no tienen uno en particular. Le pregunté si había una oración. En esa sí me dijo que hay una oración que es la que se dice y es digamos que la más significativa hacia este santo. Pero en las procesiones que se realizan en esta festividad, cuando se le celebra, algunos van cantando, otros van en silencio, otros van orando. Entonces depende del lugar en donde se haga. Otra investigación que realicé con otra persona, bueno, ella me dijo que sí, efectivamente, en la comunidad donde vive, que es más por Ecatepec, hay muchos creyentes de San Judas y que sí, son delincuentes y muchas veces son los que van cargando imágenes de San Judas en los principales centros como el Zócalo, como en Bellas Artes. Entonces, de cierta manera sí, es cierto que este santo se le asocia a la delincuencia, pero no del todo. Muchas veces los que salen de la cárcel se le encomiendan a este santo porque es el de las cosas perdidas. Es digamos que divino por ese motivo, porque se cree que ayuda en los peores casos en los que la gente se encuentra. Más allá de eso, pues las expresiones que usan pues sí son dependiendo de la región donde se encuentren. En el municipio donde vivo, que es Juchitepec, Estado de México, se hablan comúnmente, como se los mencioné, no tienen ninguna oración en específico. Bueno, en el caso de Ecatepec, pues mi amiga me comentó que sí, de cierto modo, los que son delincuentes son creyentes a esto y usan su propio lenguaje con, expresiones más como de qué tranza, como de qué obol, dependiendo a quién se dirijan. Pero
que los define de que sean delincuentes, que sean lo que sean, son respetuosos de acuerdo al santo. Nunca le han faltado el respeto, son muy serios ante esto, cumplen en las fechas donde se celebra, no dejan pasar por desapercibidas fecha de festejo. Es algo que los hace reconocidos porque le celebran en grande, porque de acuerdo a la encomienda que le hacen, ellos dicen que es un santo muy confiable. Para este documental se realizó una entrevista a una joven perteneciente a este grupo social. Ella nos explicó un poco sobre el comportamiento y las costumbres que se tienen. Esta chica nos explicó que lo que se hace normalmente es acudir a misa, en que esta se realiza en cualquier iglesia de la comunidad, en la iglesia de San Hipólito o bien en la Basílica de Guadalupe, ya que el misal, que es el libro que se lee en la misa, tiene una lectura específica para la fecha en que se celebra el santo, que son los días 28 de cada mes, y la celebración oficial, que es el 28 de octubre. Igualmente menciona que dependiendo de la comunidad en donde los devotos residen, se hace una celebración diferente. Nos comenta que en la comunidad donde ella vive, se hace una fiesta donde se contrata un sonido, se baila y se adorna el altar donde se encuentra el santo. Ella nos menciona que lo más característico que conoce es la oración a San Judas Tadeo, ya que esta oración es diferente para cada santo. Otra cosa que los caracteriza son los colores que usan. En este caso, son los colores verde, blanco y tienen algunos toques dorados. Sin embargo, también menciona que cada persona o familia hace su devoción de distinta manera, ya que unos asisten a misa, otros realizan fiestas, otros tienen cuadros o altares hacia el santo. Son distintas las maneras en que cada persona realiza la adoración. Y gracias a esta entrevista se logró un acercamiento mayor para entender un poco más acerca de esta cultura. La mayoría de los fieles o devotos a San Judas Tadeo han decidido creer en él debido a que desde muy jóvenes se les inculca la religión católica y por lo tanto se les enseña que San Judas Tadeo es el santo patrono de los casos desesperados. Sin embargo, existen casos en los que el creyente ha pasado por diversas situaciones en su vida que lo han hecho convertirse a un fiel seguidor. Existen casos de personas que han sufrido accidentes, que han perdido a familiares o incluso que han pasado por situaciones económicas muy difíciles y que muchas veces, gracias a su fe, a sus oraciones, a sus creencias, han podido encontrar la solución a estos problemas. Hay casos como el de Yair, quien lleva tatuado el nombre de San Judas en el pecho, porque una vez le pidió que a un primo que estaba en la cárcel por robar una tienda lo dejaran en libertad. Después de tantas oraciones, San Judas finalmente le hizo el milagro y su primo salió libre. Otro caso es el de Luis, que le debe al santo salir de una urgencia médica. Ambos son jóvenes de 15 años, sin embargo, han pasado por situaciones que los han hecho fieles seguidores de San Judas Tadeo. A continuación, presentaré un fragmento de una entrevista realizada a la señora Elba Rodríguez, encargada de organizar y llevar a cabo la fiesta de San Judas cada año. Esto en la localidad de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, México. Ella nos hablará un poco sobre la ideología y las creencias que suelen tener las personas que cada año asisten a esta celebración. Según nuestra creencia, Él nos ha cumplido, nos ha ayudado con nuestra fe y siempre a Él acudimos, como pedirle que interceda ante Dios por medio de Él, de San Judas, para que nos vaya bien, para que los hijos estén bien, para que los nietos, para la casa, para el marido, para todo. Hemos pedido esa devoción, tenemos esa devoción con San Judas Tadeo,
porque él está más cerca de Dios, nuestro Señor. Como santo de las causas perdidas, mucha gente en situaciones marginales se entrega a la devoción, particularmente en lugares azotados por la violencia del crimen organizado. La narcocultura ha transformado a San Judas en un ídolo con efecto apotropaico. Esto, en otras palabras, nos dice que significa una figura que está cargada con las mismas propiedades mágicas de un talismán o de un amuleto. Su función consiste en proteger al poseedor de los disparos de bala, de las emboscadas, de las persecuciones y de concederles el milagro de seguir con vida un día más.